Le queremos agradecer al precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, Miguel Base, que nos atienda. Miguel, Gustavo Sacañino, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bien, gracias. Bueno, un gusto conversar, Miguel. Ayer, el otro día hablábamos con Diego Robel y nos decías que andaba recorriendo por muchos lugares la provincia de Buenos Aires, contando los proyectos, hablándole a la gente, porque creo que la mejor manera es estar cara a cara, ¿no? Estar en el lugar para saber de los problemas, conocer los problemas, sentir los problemas y saber qué soluciones uno le puede dar. ¿Cómo anda esa caminata, entre comillas, Miguel? Bueno, bien, en realidad, bien, es cierto, la gente está muy, muy pendiente de las propuestas para resolver los problemas, digamos, y yo creo que efectivamente, como vos decís, Gustavo, lo que hay que hacer es justamente tener propuestas. Yo creo que debemos resolver una cantidad de temas importantes en la provincia, incluso en el país. Y la verdad es que lo que hay que hacer es tratar de debatir propuestas y encontrar soluciones a las cuestiones que más preocupan, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Y cuáles son las cuestiones desde tu punto de vista que más preocupan, las prioridades que hay que establecer y ponerse a trabajar desde el vamos, Miguel? Mira, sin duda uno de los temas que son centrales, digamos, en la atención de la gente, de la sociedad en general, es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en la provincia, en lo que hace al aspecto provincial, es un tema que preocupa mucho. Con razón, la gente se siente muy indefensa. Es un problema que ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la fuerte presencia de la droga, que en definitiva ha potenciado muchísimo los problemas que ya existían, digamos, ¿no? Así es que ahí, desde mi punto de vista, hay que desarrollar una tarea conjunta entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, que tienda fundamentalmente a lograr bueno, un mayor control de todo lo que se vincula con el narcotráfico. Para esto creo que es fundamental que el gobierno nacional asuma la responsabilidad del control de la frontera, del control de las rutas, porque el problema que tenemos es que en la Argentina es muy fácil ingresar a drogas justamente a partir de la falta de control de las fronteras, y además se traslada droga con mucha facilidad. Como si esto fuera poco, además hay dos cuestiones más. La primera es que se puede exportar con facilidad droga de la Argentina a otros países del mundo. Esto es por la falta de control, sobre todo en los puertos y aeropuertos. Esto porque no tenemos los escáneres suficientes como para controlar ese tema. Y la otra cuestión, que lamentablemente tampoco se controla demasiado en el país, es el tema del lavado de capitales, el lavado de fondos que provienen del delito. No es un tema en el que los argentinos estemos realizando una tarea eficiente, al contrario, estamos en falta con esto, por lo que los grupos vinculados con el narcotráfico han encontrado en la Argentina un país en el que se puede trabajar con mucha tranquilidad, porque como digo, se puede ingresar droga con facilidad, se puede vender droga con facilidad en el país y Sí. hasta se puede blanquear los fondos que provienen de la droga. Así que ahí tenemos un problema importante a resolver que, como digo, tiene que ser un tema abordado de manera integral, de manera conjunta, por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Y la otra cuestión que está también vinculada con la seguridad es que nosotros tenemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, reformular el funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo creo que la policía no está preparada para prevenir el delito. La verdad es que la policía actúa cuando el delito ya se produjo, y cuando el delito ya se produjo ya tiene una víctima. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que se produzca esta situación a partir de mejores tareas de prevención. Para eso necesitamos una policía con fuerte presencia en las calles, pero además equipada, preparada, educada, formada, capacitada, como para prevenir el delito. Así que son muchas de estas cuestiones en las que nosotros sería muy largo de explicar, pero son cuestiones en las que nosotros desde el Partido Radical, desde hace mucho tiempo, venimos trabajando en distintas propuestas
que tienen que ver también con un mejor funcionamiento del sistema judicial, del sistema carcelario. Lamentablemente el sistema de ejecución penal en la provincia de Buenos Aires, es decir, el sistema carcelario, es un verdadero fracaso, por eso los altísimos niveles de reincidencia que tenemos. Bueno, hay que trabajar mucho en este sentido. También hay otras cuestiones vinculadas con la cuestión provincial que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de infraestructura, con la falta de calidad de la educación. Hay que trabajar muchísimo para recuperar la calidad de la educación en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Y bueno, y hay cuestiones vinculadas con la atención de la salud pública. Yo creo que no existe un programa de atención primaria y de prevención lo suficientemente integrado como para evitar que los hospitales que son de alta complejidad o de mediana complejidad, teniendo cuestiones que tranquilamente se podrían resolver en un nivel de atención primaria. Y me parece que esto genera un gasto absolutamente innecesario en el Estado y incluso problema para el paciente que se tiene que trasladar hasta hospitales de mediana o alta complejidad para resolver cuestiones que podría resolver mucho más cerca de su propio domicilio. Sí. Así que me parece que existe toda una falta de planificación y de gestión en la provincia de Buenos Aires que realmente termina condicionando el nivel de vida de los bonaerenses, ¿no? Sí, Miguel, tocaste tres temas que son fundamentales, no en este momento, sino en toda la vida institucional de cualquier país, que es la salud, la educación y la seguridad. Ayer, no sé si escuchaste al gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde hizo un raconto de todo lo que había hecho. Dijo que está el cese de la emergencia de inseguridad, como dando a entender de que ya eso no es más necesario. Habló de las policías, de los hospitales, de un montón de cuestiones que realzan su labor como gobernador, por lo menos por lo que hemos podido escuchar. ¿Qué balance haces de lo mismo? No, bueno, yo creo sinceramente que el gobernador describe una realidad que no existe en la provincia de Buenos Aires. Me parece que el discurso de ayer está enmarcado en su campaña electoral y bueno, me parece que, como digo, que afirma que existen cuestiones que no son tales. Digamos, no se ha resuelto el tema de la seguridad, al contrario, lejos de resolverse, es una situación cada vez más grave, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en algunas ciudades como la nuestra, como la ciudad de La Plata, donde tenemos un importante problema de seguridad, y por ejemplo en Mar del Plata, digamos, ciudades como La Plata, Mar del Plata, la propia Bahía Blanca, son ciudades que están siendo afectadas de manera importante, Junín, son ciudades que están siendo afectadas de manera importante por la inseguridad, además de todo el Gran Buenos Aires. Así es que me parece que, como digo, el gobernador está describiendo una realidad que no existe, incluso exhiben estadísticas que no son correctas y que están elaboradas desde, un sistema bastante tramposo. Yo quiero decir, por ejemplo, que cuando requiere la presencia del 911, cuando un ciudadano o alguien llama al 911, bueno, ese llamado en el que se denuncia en definitiva una situación de inseguridad no es registrado después por ninguna estadista, salvo que uno después vaya a ratificar eso, claro, a la comisaría. Claro. Entonces, está claro que en definitiva estamos trabajando, o mejor dicho, el gobierno está haciendo públicas situaciones que no son reales. Por eso digo, me parece que lo de Scioli está enmarcado en una permanente campaña de instalación pública de una gestión que lamentablemente no existe, sobre todo en una provincia importantísima, con un potencial enorme y en el que existe un presupuesto provincial fenomenal. La provincia de Buenos Aires seguramente se va a acercar a los 280.000 millones de pesos, 290.000 millones de pesos de gasto a fines del 2015. Ese es un presupuesto fenomenal con el que se podrían resolver muchos de los problemas que hoy tenemos los bonaerenses a partir de una adecuada planificación y capacitación y una gestión inteligente, una gestión eficiente, ¿no? Miguel,
Hay una mala utilización de todo ese presupuesto tan elocuente como bien lo decías vos, por negligencia, por incapacidad, por desidia, por intereses. ¿Por qué te parece? Sí, porque sí, efectivamente, por desidia, por incapacidad, por desinteligencia. Yo creo que no se abordan políticas planificadas. Yo sinceramente veo que, por ejemplo, en el tema de seguridad no se ha hecho una planificación adecuada de la seguridad. No se ha resuelto el sistema carcelario. No resulta tan caro terminar con estas cárceles tan grandes, armar cárceles más chicas, donde el preso trabaje, tenga educación y atención psicológica, y tengamos un buen control sobre el sistema carcelario, de manera tal de cortar con algunos niveles de corrupción que también existen en el servicio penitenciario, que terminan degradando el funcionamiento del sistema penal, y entonces, en definitiva, también atentan contra la resocialización del preso. Digamos, bueno, estas son cuestiones en las que se podría trabajar, y cómo podemos poner un montón de ejemplos. Con muy poco del presupuesto provincial, se podría garantizar jornada extendida de educación para todos los chicos del Gran Buenos Aires. Si nosotros garantizáramos jornada extendida de educación para todos los chicos del Gran Buenos Aires, es decir, que los chicos del Gran Buenos Aires, en lugar de estar 4 horas en las escuelas, todos estuvieran por lo menos 6 horas en la escuela, más 1 hora para comer, digamos 7 horas en la escuela, podríamos estar garantizándole a esos chicos apoyo escolar, repaso de materias fundamentales como matemática, lengua, e incluso la enseñanza de idioma y de informática. Esta cuestión, repito, que se puede hacer con muy poco del presupuesto, con un porcentaje ínfimo del presupuesto provincial, generaría mejores condiciones para que los chicos, para la educación de los chicos. Podría, a partir de un apoyo escolar que se diera en ese tiempo, evitar la repitencia en los primeros grados. La repitencia en los primeros grados suele ser la causa fundamental del fracaso del proceso educativo en muchos chicos, así que podríamos evitar ese fracaso del proceso educativo en muchos chicos del Gran Buenos Aires, y además estaríamos dando un nivel de contención social fundamental, impostergable, yo diría, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad que están instalados en la zona del Gran Buenos Aires. Estaríamos dando muchos chicos de la calle, cambiándole esas horas que están en la calle por horas que están en la escuela, contenido desde la educación. Digamos, estaríamos trabajando con un nivel de planificación distinta. Estas cosas no se hacen, lamentablemente, como por ejemplo, lo otro que podríamos hacer también con muy pocos recursos es garantizar más escuelas técnicas en los barrios del Gran Buenos Aires, con lo que le estaríamos dando a los adolescentes y jóvenes del Gran Buenos Aires una formación que les permita terminar el colegio secundario con un oficio preparado para insertarse mejor en el mercado laboral. Esto tampoco cuesta mucho dinero, y se podría hacer justamente a partir de una planificación adecuada, y estaríamos dando una respuesta social fenomenal a estos cientos de miles de chicos que integran ese famoso ejército de chicos que ni estudian ni trabajan en el Gran Buenos Aires. Por eso está faltando planificación en la provincia de Buenos Aires, faltan ideas, falta compromiso. Me parece que es un gobierno que está permanentemente distraído en la cuestión política y en la cuestión cultural, y que debería trabajar con mayor nivel de responsabilidad, ¿no? Claro, no, cuando sobran intereses todo eso se complica, Miguel. ¿Qué pasa con el Frente Amplio UNEN, el radicalismo a través de Morena, el GEN, Pino Solana? ¿Cómo continúa todo eso si hablamos de Morales, de Sanz y de Cobos? Estamos en realidad en una situación en la que hay que definir. Nosotros tenemos la Convención Nacional del Partido el 14 de marzo, esa Convención Nacional va a decidir qué se hace. El nuestro es un partido democrático, esa Convención Nacional naturalmente está integrada por todas las provincias. El nuestro es un partido democrático y todos vamos a respetar la decisión que se tome allí. Hay mucha gente del partido que está planteando la necesidad de ampliar la construcción y posibilitar que terminemos en un frente opositor integrado por el radicalismo, el socialismo, el GEN, y también por el Frente Renovador, incluso por el PRO.
Sí. Y esto se hace desde una actitud de tratar de construir, como digo, un frente opositor que dirima dentro de ese frente las candidaturas en las primarias abiertas y a partir de allí concurra a la elección de octubre. Por supuesto que esto genera algunos debates en el radicalismo, incluso la verdad es que nosotros en términos generales siempre sostuvimos que lo importante era fortalecer al Frente Amplio UNEN, pero bueno, hay sectores, primero el Frente Amplio UNEN es cierto que no ha alcanzado a representar todo lo que hubiéramos querido representar, y después hay otras provincias que están planteando la necesidad de ampliar este frente, y bueno, vamos a ver y vamos a decidir entre todos en el 14 de marzo en Entre Ríos que finalmente